Bueno, esta tarde vamos a empezar a hablar, o vamos a comenzar a hablar del aparato ginecológico, del sistema reproductor femenino. Y como su nombre lo indica, es aquel sistema que está constituido por un grupo de órganos que va a garantizar la reproducción en lo que es la mujer. Y entonces vamos a comenzar diciendo que para un mejor estudio se clasifican en órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los genitales externos, como su nombre lo indica, son los que se pueden ver a simple vista, por lo tanto los constituye lo que es todas las estructuras que conforman la vulva de la mujer. Y los genitales internos, como bien se explica, son los órganos que no podemos ver a simple vista porque se encuentran en el interior de nuestro organismo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar hablando sobre los que podemos ver, sobre los órganos genitales externos, que constituyen lo que es la vulva en la mujer, Y vemos que está constituido por una serie de estructuras, como son, en primer lugar, el monte de Venus, los labios mayores y menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y el bulbo o los bulbos del vestíbulo. Esto es una diapositiva donde vemos lo que es la vulva, y lo que queremos hablar es del monte de Venus. El monte de Venus, que no es más que es un tejido como un cojinete graso que se localiza en la sínfisis del pubis, que después de la pubertad se empieza a cubrir de vellos, después de un vello típico rizado. Tiene una distribución triangular en la mujer, que lo diferencia del hombre, con una base formada por el borde superior del pubis. Aquí lo vemos, ¿vale? Vemos que también en la otra diapositiva vemos los labios mayores y los labios menores. Si vemos aquí en esta diapositiva que es más grande, los labios mayores, que son unos labios constituidos por tejido cutáneo también y adiposo, y también a partir de la pubertad se comienzan a cubrir de vellos, Los labios mayores también está cubierto de vellos, Son dos pliegues formados por piel de tejido graso también. En su parte exterior lo cubre el vello después de la pubertad. Son, por supuesto, los labios más externos y son los encargados, a su vez, de cubrir o abarcan los labios menores que se encuentran por detrás de ellos. Los labios menores también son pliegues muy parecidos a los mayores, los que más pequeños, y se encuentran por dentro de ellos, y se une en su parte anterior y su parte posterior no están unidos, están unidos en la parte anterior y allí se encuentran con una estructura que vamos a hablar ahora que se llama clítoris. Pero bueno, son suaves, a diferencia de los mayores, los labios menores no presentan pelos, es decir, carecen de pelos. Está constituido por un tejido conjuntivo y también presenta muchas glándulas o pequeñas glándulas que, por supuesto, le confieren su carácter como viscoso o más elástico que los labios mayores. El vestíbulo vulvar es un área que tiene una forma de almendra que se encuentra perforada por varios orificios, por 6 orificios, Meatro la uretra, el orificio vaginal, las glándulas que tenemos, que al final de la clase vamos a hablar un poquitico de esas glándulas, que se llaman las glándulas parauretrales de Skene y las glándulas vestibulares, que son las glándulas de Bartolino. Y llegamos a una estructura más importante, es lo que el clítoris. El clítoris es una estructura en la cual se concentran muchas terminaciones nerviosas y es el órgano capaz de provocar o producen placer sexual en el sexo femenino. Este órgano no tiene una función, no se ve o no se observa otra función que no sea esta hasta el momento, que causar el placer tipo sexual en la mujer. Es un pequeño órgano, es muy pequeñito, es un órgano alargado, cilíndrico, de pocos centímetros, que está compuesto fundamentalmente de tejido eréctil, que se agranda durante la excitación sexual, porque se rellena de sangre, como parecido al órgano del hombre, el masculino, pero en este caso es en el sexo femenino, se rellena de sangre durante la excitación sexual. Como le dije anteriormente, está localizado en la unión de los dos labios menores, por la parte anterior. Eso es un clítoris, esto es una foto
es como extraer el clítoris completo de raíz de la vulva. Entonces vemos que este es como si fuera, se parece mucho al pene del sexo masculino, incluso está provisto de capuchón, como el pene, está provisto de un glande también, tiene un tallo y tiene cuerpos cavernosos. Tiene estas dos estructuras que son cuerpos cavernosos. Este es lo que es la salida de la uretra y esta es la vagina. Este es el meato uretral y esta es la entrada de la vagina. Seguidamente vamos a hablar en la otra diapositiva de estas dos, fíjense bien, estas dos como si fueran bolsas, son lo que es los bulbos del vestíbulo. En esta no se ve bien, por eso lo pongo esa diapositiva para que lo vean mejor. Son los bulbos del vestíbulo, son también estructuras eréctiles, son estructuras de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud. Se localizan a ambos lados de la salida de la vagina, es decir, o mejor dicho, de la entrada de la vagina, y está cubierto por músculos bulbo esponjoso. También se parecen a las estructuras del pene en el hombre. Son homólogas al bulbo del pene y del cuerpo esponjoso del pene. Su función no es más que secretar moco para lubricar los labios vaginales durante la función sexual. También, cuando estos se llenan de sangre, lo que hacen es comprimir la vagina externamente y esto hace que aumente la fricción del pene durante el acto sexual. Y bueno, hasta ahí más o menos los genitales externos. Resumiendo, los genitales externos están compuestos ¿por qué? Por la vulva, en sentido general por la vulva. Y existen varias estructuras, que son el monte de Venus, que esta es la estructura que se delimita en la sínfisis del pubis, que está cubierto de vellos, rizado, lo que es a partir del momento de la pubertad. Está constituido también por los labios mayores, que son los más externos y los más grandes, que cubren otros labios, que son los labios menores. ¿Vale? Los labios menores son más pequeñitos, se encuentran en el interior y delimitan lo que es el vestíbulo de la vulva, donde se encuentran la entrada de la vagina y la salida de la uretra. Y también existen otros orificios que veremos más adelante, que son las glándulas accesorias. ¿Vale? También hemos dicho además que los labios menores se unen en su parte anterior, no así en su parte posterior. Y en su parte anterior, en esa unión, encontramos una estructura eréctil que se llama clítoris, que es el órgano capacitado o encargado de producir placer sexual en la mujer, que se correlaciona mucho con lo que es el pene del hombre. Está constituido por un tejido muy parecido, un tejido eréctil que incluso durante el acto sexual es capaz o se llena de sangre y se agranda. Y entonces, por lo tanto, es muy parecido a lo que pasa en el hombre. También tenemos los bulbos, que hemos acabado de hablar de él, los bulbos vestibulares, que son también constituidos por tejido eréctil que se agrandan, se llenan de sangre durante la excitación sexual. Además, comprimen, cuando se agranda de sangre, es capaz de comprimir la vagina y entonces aumentar la fricción del pene durante el coito. Hasta ahí los órganos sexuales externos, de manera general. Luego vamos a ver ahora los genitales internos. Los genitales internos que están constituidos por la vagina, el útero o matriz, las trompas de falopio, los ovarios. Y bueno, esto no debería estar en los órganos genitales internos, pero bueno, ahí estamos y vamos a ver los glándulas genitales auxiliares, que se encuentran, que como no se ven tampoco, por eso más o menos en muchas literaturas aparecen aquí incluidos, que son las vestibulares y las parauretrales. Vamos a hablar primeramente del principal órgano de la reproducción en el aparato reproductor femenino, y si es el útero o matriz. El útero matriz, ¿de qué está encargado? Es un órgano reproductor femenino importante y la función principal que tiene este órgano no es más que recibir al cigoto. Esa es la función primordial que tiene este órgano. Lo recibe ¿para qué? Porque allí se implanta el huevo y se nutre el huevo por medio de muchos vasos desarrollados especialmente con ese fin, con ese propósito, ¿vale? El huevo se convierte entonces en este órgano en embrión y luego va a nacer allí o va a crearse una cría de una especie determinada, en este caso de nuestra especie.
Tiene una forma de pera invertida y está situado dentro de la pelvis, justo entre el recto y la vagina. Está localizado muy profundo en el pelvis, en el interior de la cavidad pelviana, y lo delimita por delante la vejiga y por detrás el recto. En el caso del útero, se sitúa en la cavidad visceral pélvica. Vamos a especificar un poquito más la situación del útero. En la cavidad visceral de la pelvis, lo que se llama pelvis menor, se localiza justo en la línea media entre la vejiga urinaria y entre el recto. Se va a ver superior a la vagina, por la cual se encuentra abajo y se continúa, y se encuentra también por debajo de las asas intestinales y del colon sigmoide. Entonces, justo se encuentra en el centro de la pelvis menor. Por detrás está el recto, por delante está la vejiga urinaria, por encima tenemos las asas intestinales y el colon sigmoide, y por debajo se encuentra la vagina. Por lo tanto, en relación con los huesos, se encuentra casi a la misma distancia del sacro que del pubis. Por lo tanto, está en un eje central. Por lo tanto, pero podemos ver algunas fisiología o algunas diferencias fisiológicas en cuanto a su eje. Por lo tanto, si el útero está más cercano al pubis, decimos que se encuentra en anteversión. Si el útero está más alejado del pubis, entonces se encuentra en retroversión. Puede ser también que el útero se encuentre lateralizado hacia un lado o hacia otro. Entonces está en lateroversión el útero. ¿Vale? Ustedes seguramente van a profundizar luego en sus estudios. También es importante la relación que toma con la vagina. Depende del ángulo que forme con la vagina urinaria, con la vejiga, con la vagina será entonces la situación o la clasificación que tenga esta relación. Por ejemplo, si el útero forma un ángulo muy grande con el de la vagina, y ahora vemos un esquema, entonces el útero es un útero anteverso, y eso es una localización normal, eso es lo más común, es lo más normal que podemos encontrar. Pero puede verse también que no significa que esté completamente, es lo menos común, sería una retroversión o una lateroversión. Todo esto con respecto a la vagina, no con respecto ni al pubis ni al coxis, simplemente al órgano vaginal. Por lo tanto, si está hacia adelante formando un ángulo muy grande con el eje de la vagina, entonces se dice que está en anteroversión y es lo más común. Si está, pero puede darse la situación en que esté hacia detrás, un ángulo más estrecho, y entonces sería una retroversión, o una lateroversión en el caso de que esté desviado a alguno de los dos lados. ¿Es normal? No es normal. El anteverso es lo más común, es lo más normal. Teniendo el órgano en otra situación, puedan acarrear algún trastorno de algún otro tipo, por ejemplo, un pequeño problema para la fertilidad de la mujer, etc. Pero bueno, eso ustedes lo darán más adelante. También el útero con la vejiga se encuentra en íntimo contacto con la vejiga urinaria. Incluso la situación del útero también puede verse influenciado por la vejiga. Si está llena, si está vacía la vejiga, puede ser también que esté influenciada la situación del útero en ese momento. Pero bueno, se crea una excavación entre el útero y la vejiga. Y esa excavación se llama saco vesículo-uterino. El peritoneo del abdomen se pliega y se mete entre la vejiga y el útero y forma como un saco, un pequeño saco. Ese es el saco vesículo-uterino. Y posteriormente también el peritoneo se repliega y se introduce entre el útero y el recto. Y entonces forma lo que se denomina saco o fondo de saco de Douglas. Lateralmente también tiene relaciones el útero.
Por lo tanto, el peritoneo es una hoja por delante y por detrás. Tenemos un peritoneo que es como una sábana y va por delante y por detrás, envuelve el útero por delante y por detrás, hasta casi todas las paredes de la pelvis ósea. Él envuelve el útero y tapiza las paredes de lo que es la pelvis ósea. Esta zona se llama ligamento ancho, que lo veremos un poquito más adelante. Es importante, por aquí penetran vasos, nervios, venas, arterias, como dijimos, que van a irrigar los órganos reproductores. También se relaciona con las trompas a través de los cuernos uterinos lateralmente. Útero, órgano grande, que se encuentra, relativamente grande, que se encuentra en la cavidad pélvica, en la pelvis menor, que tiene un fondo, o la parte superior, tiene un cuerpo, tiene un istmo donde se empieza a estrechar el cuerpo del útero, se comienza a estrechar y tiene un istmo, y tiene lo que es el cuello, que es un nuevo ensanchamiento del órgano. Repetimos, presenta un fondo, presenta un cuerpo uterino, un cuerpo que se estrecha y forma el istmo, y luego se vuelve a anchar un poco, y conforma entonces el cuello del útero, que este es el que asoma dentro de la vagina. El cuello del útero es el que asoma dentro de la vagina. Medios de fijación del útero. Mencionamos los medios de fijación, pues sí, el ligamento ancho. El ligamento ancho es lo que yo le venía diciendo anteriormente, es la sábana, es el peritoneo que envuelve por delante y por detrás. Es como si cogiéramos al útero y lo tapáramos con una sábana. Y entonces ese se llama ligamento ancho. Importante, sí, no solamente envuelve al útero, envuelve también todos los órganos reproductores, las trompas, los ovarios, también se encuentran cubiertos por esta sábana, por el peritoneo. Por allí pasan vasos, arterias, venas. Además, es importante porque fija al útero. Como decimos, son medios de fijación del útero. Su función no es más que mantener el útero en posición central, que no se mueva mucho. Pero también le hace falta más medios de fijación, porque si es el útero es un órgano que tiene la principal función es la de reproducción, pues hay que imaginarse ese útero en el momento de la reproducción crecer. Y por lo tanto, esos ligamentos tienen que tener mucha fijación para que el útero no vaya a salirse del sitio cuando tenga un producto dentro de él, lo que es el crecimiento de un embrión, ¿vale? Pero entonces tenemos un ligamento redondo del útero, que muchas veces duele cuando se está estirando el útero. Cuando se está estirando el útero, el ligamento redondo se estira muchísimo y por aquí este discurre por el canal inguinal. Por el canal inguinal de la mujer, junto con nervios, junto con otras estructuras que por supuesto duelen. Y se van a implantar en la ingle. Luego que baja y sale por orificio interno del canal inguinal y atraviesa el canal inguinal, se va a implantar en la ingle, no sin antes formar un abanico, se abre como un abanico. Y entonces, por supuesto, duele cuando el útero se estira muchísimo durante el embarazo y provoca muchas veces dolor. De hecho, hay un síndrome del ligamento redondo. Hay un síndrome de eso, provoca dolor. El ligamento suspensorio del ovario también constituye otro tipo de ligamento. Es un ligamento que va desde el ovario hasta el útero. Ahora vamos a ver una fotografía. Y por supuesto el ligamento útero-vesical, que lo fija al perineo, lo fija a la pelvis, al fondo de la pelvis, para también mantenerlo en su sitio correcto. Tenemos un útero. Esta es la sábana. Esta es la sábana que yo os digo, ¿no? Una sábana que, claro, le han quitado la parte de arriba de la sábana para poderlo ver mejor, pero está la parte de abajo de la sábana. Es como una sábana que se le echa arriba a los órganos y entonces los cubre completamente. Pues este es el ligamento ancho. Este es lo que se llama el ligamento ancho, que dice largo, pero es el ligamento ancho. Fíjense que cubre todo lo que es el ovario. Si lo viéramos completo, cubre también el ovario. El ligamento que está cerca del ovario se llama el ligamento, el mesoovario. Esto que está aquí cerca del ovario tiene nombre, mesoovario, y lo que está cerca de las trompas se llama mesosalping.
pero constituye el mismo ligamento ancho, lo que pasa es que cambia los nombres cerca del ovario o cerca de las trompas. Tenemos también aquí lo que habíamos hablado, el ligamento suspensorio del ovario, que se une al cuerpo uterino, y aquí tenemos, el suspensor del ovario es este, perdón, y este es el propio del ovario, el ligamento infundulopélvico. Y tenemos por detrás, que aquí no se ve, pero vendría por aquí el ligamento redondo, vendría por aquí, bordeando el costado del útero, por detrás del útero vendría hacia arriba lo que es el ligamento redondo, que habíamos dicho anteriormente. El útero es un órgano muscular y tiene capas, es un órgano muscular con varias capas, en este caso 3. Un endometrio, que es la capa interna, que sufre cambios durante el periodo menstrual, sufre numerosos cambios durante el periodo menstrual y es la que se prepara para recibir lo que es el huevo o el cigoto. Está una otra capa intermedia que se llama miometrio, y por su nombre, porque es una capa muscular, que es una capa muy gruesa de músculo liso. Y tenemos también el perimetrio. El perimetrio no es más que lo que rodea, es la capa más externa del útero. Entonces, resumimos, 3 capas. Una capa muy interna o de adentro, la más interna, se llama endometrio, que esta es la que se pierde muchas veces, se descama durante cada ciclo menstrual y es la que se prepara para recibir el huevo o cigoto en cada ciclo mensual de la mujer. Una capa intermedia constituida por musculatura lisa que se llama miometrio y una capa externa que se llama perimetrio. ¿Qué arterias vascularizan el útero? Pues las arterias uterinas reciben el nombre del órgano que van a irrigar, pues la arteria uterina. ¿Y de dónde nacen las arterias uterinas? Pues las arterias uterinas nacen de la aorta, de las ilíacas. Las arterias uterinas emiten varias ramas. Cuando entran, está la arteria uterina, y este significa el miometrio y el endometrio, ¿verdad? Y el perimetrio sería la parte de afuera. Pues la arteria uterina emiten varias ramas y formarían otra arteria, se llama arteria arcuata, y esa arteria arcuata seguirán dando ramificaciones que penetrarían en lo que es la musculatura hasta llegar al endometrio, llamando ramas radiales, y estas se convierten en arterias espirales y rectas, que son las que van a llegar al endometrio y son los que van a irrigar el endometrio y se van a poner, y son las que van a querer recibir el cigoto cuando llegue a esta situación, a este lugar, al útero. Y por supuesto las venas van en sentido inverso, hasta las venas uterinas, que estarán paralelas también a las arterias, que también terminan en las venas ilíacas. Ya os dije que la arteria venía proveniente de la arteria ilíaca, que proviene de la arteria aorta. Pues al contrario, entonces, las venas uterinas terminarán en las venas ilíacas internas correspondientes. Y en cuanto a la inervación, son fibras autónomas por los plexos uterovaginales. Son los nervios que inervan el útero, que provienen del plexo hipogástrico, del superior y del inferior. Esta inervación llega junto con las demás estructuras, con las arterias llegan. El útero es insensible a la mayor parte de los estímulos, pero puede doler cuando es dilatado o estirado. Bueno, hasta ahí el útero. Como lo pusimos de primero por ser un órgano tan importante o el ser el órgano fundamental. Resumiendo, el útero es el órgano fundamental reproductor femenino que se encuentra en la pelvis menor, y se encuentra delimitado en lo que es la parte de adelante con la vejiga urinaria, en la parte de atrás con el recto, en la parte superior con las asas intestinales y con el sigmoide sobre todo, y se continúa por la parte inferior con la vagina. Eso es en forma de resumen.
El útero no es más que el órgano cuya función fundamental es recibir el cigoto y alimentarlo y nutrirlo hasta que se convierta en embrión y a su vez en feto y se forme un producto de acuerdo a la especie que se esté tratando. ¿Vale? Y otra cosa fundamental del útero es que tiene muchos medios de fijación, que es muy importante para que éste se encuentre en un sitio adecuado y no se mueva de sitio, que son los ligamentos que hemos mencionado anteriormente. ¿Vale? Bueno, hasta ahí el útero. Ahora vamos a hablar de la vagina. La vagina es un órgano interno, reproductor interno, que es... corta, porque no veo nada con la luz. Es increíble. Vengo para allá y no veo nada. Vale. Y más que lo que está en negro, pues mira, ahora esta mía la estoy mirando y le veo una mancha azul en la cara. Y a ti una mancha azul en el ojo. Increíble. Deja que se me pase, porque no veo nada.